Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Vamos a continuar. Ayer, en la clase pasada, estábamos viendo lo de la acumulación de lípidos, ¿no? Que puede suceder en varios tejidos, pero principalmente en el hígado. La podemos llegar a observar en el corazón, en los riñones, pero se presenta principalmente en el hígado, y en el hígado, cuando se presenta, pues lo conocemos como hígado graso, ¿no? O es una esteatosis hepática. No lo tenemos que confundir con la degeneración grasa. La degeneración grasa es cuando esa grasa que tenemos subcutánea o en algunos tejidos como el riñón, el corazón, el mesenterio de los intestinos, empieza a ser degradada a través de la remoción de esta grasa y se convierte en un tejido que generalmente tiene más mucopolisacáridos, se vuelve un poco más transparente, ¿no? Macroscópicamente la podemos diferenciar, porque la grasa generalmente tiene una coloración blanquecina o amarillenta, y en este caso se vuelve así como ligeramente transparente. Bueno, otra cosa importante que tenemos que recordar aquí, que la mencionamos la clase pasada, son las lipoproteínas. Las lipoproteínas tenemos de varios tipos, ¿no? Y nos ayudan a transportar los lípidos. Dentro de estas lipoproteínas también se van a producir en varios lugares, principalmente en el hígado y en los enterocitos. Pues en los enterocitos se van a producir los kilomicrones, y en el hígado las lipoproteínas de muy baja densidad, de baja densidad y de alta densidad, ¿sí? Y estas se van a nombrar las de muy baja densidad, VLDL, baja densidad, LDL, y las de alta densidad, HDL, y esto es por sus siglas en inglés. Ahora, la función de cada una de ellas va a ser muy diferente. Nosotros ya habíamos comentado que en el caso de los kilomicrones se van a producir en el enterocito para que transporten estos lípidos o lípidos, ¿sí? A través de la vía linfática y posteriormente a la sangre, y que los puedan llevar a los diferentes tejidos o inclusive al hígado. Entonces estos enterocitos, esos kilomicrones, lo que nos van a estar transportando son los triglicéridos, ¿sí? De cadena larga. También van a transportar colesterol. Y después tenemos a las lipoproteínas de muy baja densidad. Y esos van a transportar los triglicéridos, ¿sí? El hígado a los diferentes tejidos, principalmente al tejido adiposo para su almacenamiento. Pero transportan triglicéridos, ¿no? Principalmente de cadena corta. Después tenemos a las lipoproteínas de baja densidad, que aquí ya vamos a ver que una de sus funciones es transportar el colesterol. Y va a transportar el colesterol del hígado a los diferentes tejidos. Esto es algo muy importante porque el colesterol es una molécula que estabiliza las membranas celulares. También la encontramos formando parte esencial, o es el sustrato para metabolizar algunas hormonas, como las hormonas reproductivas, el estradiol, la testosterona, la progesterona,
¿sí? Entonces es muy importante el colesterol. Entonces este colesterol es transportado del hígado a los tejidos por las lipoproteínas de baja densidad. Y después tenemos a las lipoproteínas de alta densidad que van a transportar el colesterol de los tejidos, ¿sí?, hacia el hígado, y posteriormente cuando llega al hígado, ¿sí?, se puede ir por vía biliar a ir a lo que es la vesícula biliar y poder ser secretado a partir de los jugos biliares o junto con los jugos biliares al, al intestino delgado y se puede llegar a desechar. Nosotros hemos, o no sé si han escuchado que dicen que hay un colesterol malo. ¿Alguien sabe por qué dicen que es colesterol malo? No me acuerdo si es porque uno sí se puede digerir bien y el otro no, o algo así. Pero sí, de que son dos, son dos. Es que me la enseñan hace mucho eso. Bueno, realmente existe solamente una molécula de colesterol, no hay otra molécula de colesterol, ¿sí? Ahora, ya dijimos que hay una lipoproteína que transporta el colesterol, las de baja densidad transportan el colesterol del hígado hacia los tejidos, ¿no? Del hígado a los tejidos. Y la proteína, que es la proteína de baja densidad, ¿no? Es esta. Y la de alta densidad transporta el colesterol de los tejidos al hígado. Y llegando al hígado, la puede desechar a través de la vía biliar, ¿sí? Del hígado al qué, profe. ¿Cuál? ¿En dónde se quedó? En los de alta densidad. Aquí está, mira. La lipoproteína de alta densidad transporta el colesterol, ¿sí?, del hígado y después lo va a desechar a través de la vía biliar. Entonces solo existe un tipo de colesterol, ¿sí? Ahora, ¿por qué hemos escuchado que hay dos colesteroles, uno bueno y uno malo? Porque en los estudios de laboratorio, de laboratorio lo que miden es la cantidad de lipoproteínas. Miden lipoproteínas de baja densidad y lipoproteínas de alta densidad, ¿sí? Entonces, ¿cuántas tenemos aquí? Lipoproteínas de baja densidad y cuántas tenemos de alta densidad. Ahora, ¿cuáles son las que se consideran o cuáles creen que pueda ser la que se considera la mala? Era el LDL, ¿no?
¿Por qué? A lo que recuerdo era porque el HDL sí podía ser degradado directamente y el LDL no, pero no estoy seguro. No es cuestión de su degradación, es cuestión de su función. Por ejemplo, si la lipoproteína de baja densidad está llevando colesterol hacia los tejidos, ¿sí? Estos tejidos les está llegando colesterol y entonces hay tejidos en donde se puede depositar colesterol, ¿sí? Se empieza a depositar colesterol. Y la otra, la lipoproteína de alta densidad, lo que hace es mandar nuevamente este colesterol, que posiblemente esté depositado aquí en los tejidos, hacia el hígado, ¿sí? Y se va a poder desechar a través de la vía biliar. Y entonces consideran que para fines, ahora sí que se pueda llegar a entender o que puedan llegar o que podamos llegar a saber si es algo bueno o es malo. Generalmente en los laboratorios te miden las lipoproteínas de baja densidad y las de alta densidad. Cuando tienes muchas lipoproteínas de baja densidad, es cuando te dicen, no, es que tienes colesterol del malo, entonces vas a tener que bajar la cantidad del colesterol en la alimentación, ¿sí? Porque la de la alimentación llega al hígado, ¿sí? Y el hígado lo tiene que sacar y llevarlo a los tejidos, principalmente al tejido adiposo, y de ahí lo vamos a transportar a través, puede ir al tejido adiposo, puede ir a los diferentes tejidos, ¿no? Y se va a transportar a partir de las lipoproteínas de baja densidad. Entonces es por eso que se considera que hay un colesterol malo y un colesterol bueno. Entonces ya comprendiendo eso nos damos cuenta que no existe tal definición de colesterol. El colesterol nada más es uno. Ahora, ¿quién lo esté transportando? Ese va a ser la diferencia, ¿sí? El tipo de lipoproteína que lo esté transportando nos va a indicar, ¿sí?, qué fin va a tener ese colesterol. Entonces, si nosotros tenemos una lipoproteína de baja densidad en la sangre, sabemos que esa va a ir a depositar ese colesterol a los tejidos. Y si encontramos lipoproteínas de alta densidad, sabemos que están llevando colesterol hacia el hígado para poder ser desechado a través de la vía biliar. Bueno, y entonces el colesterol se puede llegar nosotros habíamos visto que los triglicéridos se acumulan, ¿sí? No sé si recuerden que les dije la acumulación de alguna sustancia en la célula, ¿sí?, va a ser dentro de la célula. Y los depósitos, ¿sí?, van a ser alrededor de los tejidos. Ahí se va a llevar a cabo un depósito. Ahora, el colesterol, ¿sí?, tiene una forma muy peculiar de depositarse en los tejidos. ¿Sí? Vamos a regresarnos un poquito porque también existe un colesterol exógeno y un colesterol endógeno. Es el mismo colesterol, ¿no? El colesterol siempre es el mismo. Ahora, ¿por qué es exógeno? Porque lo vamos a obtener a partir del alimento. Es un colesterol que llega de fuera, ¿no? A través del alimento. Pero si nosotros recordamos un poquito este esquema que ya habíamos comentado, a partir de los ácidos grasos, ¿sí?, que van llegando al hígado, nosotros podemos llegar a sintetizar
el colesterol. ¿Sí? Y eso es a lo que se le conoce como colesterol endógeno. Entonces, si no llega mucho colesterol a partir del alimento, nosotros a partir de los ácidos grasos podemos sintetizar colesterol. Y ya les había comentado, ¿no? Que el colesterol pues es una molécula muy importante, da estabilidad a las membranas celulares, es un componente importante de las membranas celulares. Y otra función pues es las hormonas esteroides y también forma parte importante de la bilis. Ahora, hay un padecimiento, ¿sí?, que se llama hipercolesterolemia. Emia se refiere a sangre, ¿sí? Por eso, ¿se acuerdan cuando hablábamos del término hipovolemia? Hipo, bajo, volumen, emia, sangre, bajo volumen de sangre. Entonces, hipercolesterolemia es una cantidad excesiva de colesterol en la sangre. Ahora, ¿cómo podemos medir nosotros o cómo podemos saber si un individuo tiene hipercolesterolemia? Porque tiene gran cantidad de lipoproteínas de baja densidad. ¿Sí? Ahora, ¿Una qué, profe? ¿Una qué? ¿perdón? ¿Una qué dijo al final? ¿Tiene una baja cantidad de qué? De ¿Qué pasa eso? lipoproteínas de alta densidad. Una alta ¿De qué? cantidad de lipoproteínas de alta densidad. Gracias. A ver, hasta aquí quiero que sean sinceros. ¿Le están entendiendo a las clases que le estamos dando? Yo sigo un poquito confundida. Me revuelvo mucho. Yo igual me confundo bastante. Bueno, entonces lo que tienen que hacer para que ustedes le puedan llegar a entender, tienen que estudiar antes. Ya se los había comentado la clase pasada. Ahí tienen el libro. Si ustedes leen el libro antes de ver la clase, le van a entender. Si no, van a quedar así confundidos. ¿El de la plataforma, profe? Así es, el libro que les dije que venía en todo lo que íbamos a ver. Ah, sí. ¿Lo han ojeado? Yo la verdad no. Yo sí, pero hay cosas que todavía no entiendo tampoco. Hay que leerlo, hay que leer el libro. Muchas de las cosas, si se acuerdan, yo les comenté que si nosotros conocíamos bien la fisiología, íbamos a entender mucho mejor la patología. Y también tenemos que tener buenos pues, cimientos de la anatomía. Entonces, si nos confundimos mucho, pues tenemos que regresarnos y ver qué podemos hacer con las demás materias. Si no, no vamos a... Entre más avancemos, pues más confusas van a ser las clases. Bueno, entonces estábamos en hipercolesterolemia. Cuando existe la hipercolesterolemia, ¿sí?,
se van a formar unos compuestos que van a estar como las lipoproteínas de muy baja densidad, ¿sí? Van a estar viajando a través del torrente sanguíneo, ¿sí? Estas van a estar cediendo ese colesterol a los tejidos. Y si recordamos, pues la sangre está viajando a través de un tejido. Y ese tejido por el cual está viajando, pues son los vasos sanguíneos. Y entonces va de lo que es el hígado, ¿sí? Sale del hígado, estas lipoproteínas de baja densidad salen del hígado, se van hacia la vena cava, caudal, llegan al corazón, ¿sí? Y del corazón, ya sabemos que se van a los pulmones, regresa la sangre y se distribuye hacia los tejidos. Y entonces, a la hora de que se empieza a distribuir estas lipoproteínas de alta densidad, de baja densidad, hacia los tejidos, pues es a través del espacio arterial o de los vasos sanguíneos arteriales. Y entonces los que se ven más afectados en el acúmulo de colesterol, ¿sí? Pues son las arterias. Y en las arterias, pues tenemos, este es un corte de una arteria y vamos a ver que en las arterias, pues tenemos un epitelio, ¿sí? El epitelio, tejido subepitelial, una musculatura, ¿sí? Y lo que es una serosa o adventicia. Vamos a ponerla aquí. Ahora, ¿en qué tejido sería más fácil depositar ese colesterol? Aquí está la serosa o adventicia. Bueno, el colesterol generalmente después de, ya sabemos que los epitelios pues, tienen esa estructura que son una serie de células que descansan en una membrana basal y debajo de ellas generalmente está el tejido subepitelial. Ese tejido subepitelial generalmente es grasa, ¿no? Es un acúmulo de grasa. Entonces, en el tejido subepitelial es donde vamos a empezar a ver la acumulación de este colesterol. Y esa acumulación de colesterol nosotros la vamos a conocer como un ateroma. ¿Sí? Entonces, un ateroma es no acúmulo, es depósito, es un depósito de colesterol. Un ateroma es un depósito de colesterol en la capa subendotelial de los vasos sanguíneos o de las arterias. Ahora, ¿qué va a pasar con este colesterol si se sigue, que empieza a crecer? ¿Sí? Pues va a disminuir principalmente, primero va a disminuir la luz de esos vasos sanguíneos. ¿Cómo dijimos que era la corriente de la sangre a través de los vasos sanguíneos?
que ya lo vimos en las primeras clases. ¿Cómo se llamaba la corriente de los vasos, de la sangre a través de los vasos sanguíneos? El flujo axial. No, la corriente de la sangre. Flujo luminar. Laminar, ¿sí? El flujo laminar. Y el flujo laminar está compuesto por la corriente axial y la corriente parietal. ¿Sí? En la corriente axial, que es la del centro, van a correr las células. Y la corriente parietal, ¿sí?, o periférica, van a correr lo que es el plasma, ¿no? Y esto evita el roce de las células con el epitelio. Y no se daña el epitelio y tampoco se dañan las células sanguíneas. ¿Qué pasa si se disminuye la luz? Se puede llegar a romper esa corriente axial, esta laminar. Y entonces vamos a ver que estas células empiezan a rozar con el epitelio, las células sanguíneas, ¿sí?, y pueden empezar a dañarse sus membranas. Igual así se pueden dañar las membranas de el epitelio. ¿Por qué? Porque disminuyó la luz de ese vaso sanguíneo. Nosotros tenemos una corriente, ¿sí?, laminar, la cual al encontrar una luz pequeña, ¿sí?, o disminuida, puede llegarse a romper y puede haber un roce de las células, tanto el epitelio como las células sanguíneas, hay un roce y deterioran lo que son sus membranas celulares. Y esto pues nos va a llevar a varias situaciones. Una, por ejemplo, si un eritrocito se llega a dañar su membrana celular, ¿sí?, se puede romper uno que se llama potencial Z de los eritrocitos, que los eritrocitos entre sí se repelen por tener una carga igual, ¿sí? Ahora, si se rompe el potencial Z, nosotros vamos a ver que esos eritrocitos empiezan a adherir entre sí. Eso es lo que puede pasar con los eritrocitos. Y si se adhieren, ¿sí?, ya no van a ejercer su función. La otra cosa que puede pasar es que como se dañó su membrana, se van a ir hacia el vaso principalmente, se van a ir al vaso y ahí va a haber una hemólisis, ¿no? Se van a destruir esos eritrocitos porque ya no están bien. Hemólisis. En el sistema retículo endotelial del vaso. Ahora, ¿qué pasa con el epitelio? Si el epitelio se llega a dañar, ¿sí?, se expone el colágeno. El colágeno, ¿sí?, lo tenemos en la membrana basal, en esta que está aquí. Y al exponerse el colágeno, ¿sí?, hacia la luz del vaso sanguíneo, podemos desencadenar la cascada de coagulación. Se activa la cascada de la coagulación y vamos a poder, o se va a empezar a crear coágulos, ¿no? Aquí. Que van a disminuir mucho más la luz de ese vaso sanguíneo y se va a exacerbar el problema. Eso es lo que se puede empezar a presentar un ateroma. Ahora, cuando es un ateroma que tiene pura o meramente es lo que contiene es colesterol, se le conoce como un ateroma amarillo. Después, ese ateroma, ¿sí?,
amarillo, empieza a encapsularse, ¿sí? Y se empieza a encapsular a través de una cápsula fibrosa. Entonces imagínense este vaso sanguíneo que se le está acumulando una gran cantidad. Toda esta parte amarilla que ven ahí en la imagen es colesterol. Esta es una placa de ateroma y alrededor de él se está formando una cápsula fibrosa. ¿Sí? Una cápsula fibrosa. A esa, cuando se forma la cápsula fibrosa, se le conoce como una ateroma gris, porque hay una fibrosis alrededor de eso. Ahora, la fibrosis es para tratar de contener el depósito de colesterol. Y es generalmente un tejido muy duro. Y aquí vemos que están llegando células sanguíneas, principalmente los macrófagos, para tratar de disolver este ateroma. Pero ¿se acuerdan que nosotros habíamos comentado que cuando una célula, por ejemplo, tenemos un grupo de células, y si una de estas células muere por necrosis, ¿qué le iba a pasar a las otras células? Si esta muere por necrosis. También iban a morir por necrosis. Sí, ¿no? Las otras se van a afectar, por así decirlo. Ajá, iba a afectar a las células vecinas. ¿Sí? Ahora, los macrófagos, ¿sí?, tratan de remover todo esto, igual que el tejido fibroso que se formó. ¿Qué va a pasar con el epitelio si estos macrófagos están tratando de remover todo esto? Porque el epitelio está cerca, ¿no? Acuérdense que el colesterol se está acumulando en la parte subendotelial, abajo del epitelio. ¿Qué puede pasar con ese epitelio si los macrófagos están queriendo disolver todo ese tejido que se formó, el tejido fibroso y el ateroma? Puede llegarse a lesionar el epitelio. Y si se lesiona el epitelio, va a haber una formación de un coágulo. ¿Sí? Cuando estos coágulos se forman dentro del vaso sanguíneo, lo conocemos como un trombo. Y vean, cuando se empezó a disminuir la luz, vean la luz del vaso sanguíneo que está acá de su lado izquierdo. Y vean cómo poco a poco empieza a disminuir su luz. Y si se forma si se desprende, por ejemplo, parte de ese ateroma o se daña el epitelio de ese vaso sanguíneo, va a haber una formación de un coágulo grande, un trombo, y se va a disminuir totalmente lo que es la luz de ese vaso sanguíneo, o se puede disminuir totalmente la luz. ¿Qué va a causar en los tejidos a los que tenía que llegar esa sangre? Va a ocasionar algo que conocemos como isquemia. Vamos a ponerlo acá, isquemia. Isquemia. Y la isquemia no es otra cosa más que la falta de flujo sanguíneo, ¿sí? Y por lo tanto la falta de perfusión a los tejidos a los cuales va a ir dirigido esa sangre, ¿no? Ahora, esto va a suceder en las arterias, ¿sí? Posteriormente, cuando empieza a suceder esto, como hay destrucción de tejidos, ¿sí?, todos los tejidos, los epitelios y el tejido muscular principalmente, porque aquí abajo sigue el tejido muscular, también se empieza a tener daño.
Y en las células nosotros teníamos o tenemos algo que se conoce como el retículo endoplásmico. ¿Qué les había dicho que el retículo endoplásmico podía llegar a almacenar? ¿Qué almacena en gran medida el retículo endoplásmico? Principalmente en el tejido muscular. Calcio. Y entonces, si hay calcio que está saliendo hacia esta porción de tejidos que se están destruyendo, esta parte se está empezando a calcificar. Todo esta, hay una gran cantidad de calcio y hay una calcificación. Y la calcificación lo que nos va a hacer, va a impedir, ¿se acuerdan que estos vasos son contráctiles a partir de que tienen músculo liso? ¿Qué pasa si se calcifica? Se vuelve duro ese vaso sanguíneo, entonces ya no va a tener la capacidad de vasodilatación ni vasoconstricción, porque se empieza a calcificar en esta zona, ¿no? Toda esta zona se empieza a calcificar. Y entonces ese vaso está duro. ¿Sí? Profe, perdón, ¿por qué dijo que se calcificaba? O sea, sí entendí lo de que en el retículo endoplásmico rugoso hay calcio, pero no entendí por qué la calcificación. Porque se está dañando el músculo liso. Ah, ok. Las células sanguíneas, como los macrófagos, ¿sí?, te ayudan a quitar tejido que está dañado, pero no son tan selectivos de ese tejido dañado, sino que quitan también parte de tejido que está sano. Por eso es que dañan también el epitelio. Y pueden dañar el músculo liso. Al dañar el músculo liso, ese retículo endoplásmico se daña y sale calcio de él y se empieza a calcificar esa zona. Ese tipo de calcificación después la vamos a ver, pero se llama calcificación distrófica, que ocurre cuando hay necrosis. ¿Sí? Realmente todo el tejido, todas las células que se encuentran ahí está muriendo o está teniendo necrosis. Y es por eso que nosotros le llamamos a este padecimiento aterosclerosis, ¿sí? Porque se origina a partir de un ateroma. ¿Y qué creen que signifique esclerosis? Duro, ¿sí? Entonces, ¿qué es la arteriosclerosis? Pues no sé, que se endurecen los nervios. No, arteriosclerosis. Sí, las arterias que me dejé ir por la esclerosis múltiple. Cuando se calcifican Las arterias, así es una calcificación de las arterias, ¿sí? Y se debe principalmente a este proceso, ¿no? Al depósito de colesterol en el tejido subendotelial de los vasos sanguíneos, principalmente las arterias. Cuando entonces está blanco, pues lo conocemos como un ateroma blanco, ¿no? Ya sabemos que es por calcificación. Entonces la aterosclerosis, pues es un ateroma, ¿sí?, que pone dura la zona y aparte
hay una necrosis de los tejidos. Puede provocar una úlcera epitelial del epitelio de los vasos sanguíneos y esto puede originar trombos. Ahora, ¿dónde lo han escuchado que se origina más este problema? ¿O dónde se puede originar más este problema? Yo me imagino que cerca de las arterias del hígado, ¿no? Se puede originar en cualquier lugar, ¿eh? Pero ¿dónde lo han escuchado que se origina en mayor frecuencia? No, en las del hígado no. O sea, la de los vasos o la esclerosis en general. La aterosclerosis, estamos hablando de la aterosclerosis, ¿dónde creen que se origine todo este proceso o que lo hayan escuchado en mayor medida? A ver, Según yo lo he escuchado por las arterias coronarias. Las arterias coronarias, las del corazón, puede suceder en cualquier arteria, ¿eh? Pero normalmente las más peligrosas que pueden llegar a formarse estos ateromas y la aterosclerosis o arteriosclerosis, ¿sí? Y que puede llegar a ocasionar trombos, son en las venas coronarias, en las del corazón, ¿sí? Reduce su luz, se forma un trombo y después, ¿qué sucede? Ya ve que les dije, hay una isquemia, falta de irrigación, y después de la isquemia, ¿qué sucede con ese tejido? Por ejemplo, si nosotros tenemos al corazón, ¿sí? Ustedes imagínense las arterias coronarias, ¿sí? Y vamos a imaginarnos que hay alguna que tiene un ateroma o tiene aterosclerosis. Por ejemplo, esta de aquí. Aquí encontramos un ateroma. ¿Qué le va a pasar a esta zona? A la zona que está irrigando ese vaso sanguíneo. Que sería esta parte de aquí. ¿Qué le va a pasar a esa zona? Va a tener isquemia, ¿no? No le va a llegar irrigación. Y si no le llega irrigación, ¿qué le va a pasar a las células? Muerte por necrosis. ¿Y eso cómo le llamamos? Un infarto. ¿Sí? Y entonces cuando hay un infarto, esa parte del corazón deja de funcionar. Por eso es tan peligroso en estas zonas, ¿no? En las arterias coronarias. Y es uno de los lugares donde más lo llegamos a escuchar, ¿no? Les digo, puede suceder en cualquier otro lugar,
pero siempre hay algunos tejidos u órganos que son mucho más sensibles a padecer ese tipo de problemas. Y en este caso, pues el corazón es uno de los lugares, y más en el humano, ¿no? Últimamente lo hemos estado viendo en los perros y los gatos por los trastornos de obesidad que llegan a tener, pero se presenta mucho más en el humano, o antes era más en el humano. Les digo, últimamente en las mascotas, ¿sí? Podemos llegar a ver este tipo de padecimientos que antes no se veían. Profe, ¿la aterosclerosis crea una vasoconstricción? No. Disminuye la luz, no hay vasoconstricción. Disminuye la luz o el lumen del vaso sanguíneo. Sí, acuérdense que la vasoconstricción es a partir de la contracción muscular. En este caso no hay contracción muscular del músculo liso. Este es el músculo liso. Se tendría que contraer para ver una vasoconstricción. No, disminuye la luz a partir de la formación de un ateroma. Ok, gracias, profe. Hay procesos, por ejemplo, un poco más severos, en donde a veces el ateroma es removido completamente y hay un émbolo, ¿sí?, ateromatoso. Por ejemplo, nosotros tenemos este ateroma, ¿no? Alrededor se le forma tejido fibroso alrededor. Las células sanguíneas, los leucocitos, principalmente los macrófagos, van a empezar a destruir el tejido adyacente, ¿sí? Imagínense que se destruye de aquí, en esta parte de aquí, esta parte de abajo y acá. ¿Qué le va a pasar a ese pedazo de tejido? A todo si lo destruimos en la periferia. Se va a desprender, ¿no? Se va a desprender todo ese ateroma. Y entonces se va a producir un émbolo ateromatoso. Y un émbolo es cualquier partícula orgánica o inorgánica que está viajando por el torrente sanguíneo sin que sea un componente de lo que es la sangre. Y entonces ustedes imagínense el ateroma, ¿sí?, que se vuelve un émbolo. Nosotros tenemos aquí el vaso sanguíneo y aquí estaba el ateroma, ¿no? Aquí se desprende completamente este ateroma y se vuelve un émbolo. Y los vasos sanguíneos, generalmente, en el caso de las arterias, tienen un calibre, ¿sí?, que va a disminuir conforme van llegando a los tejidos. Va a ir disminuyendo. Luego aquí se forma otro vaso, pequeñito. Conforme va llegando a los tejidos, se va disminuyendo de diámetro, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con que es un émbolo de colesterol? ¿Sí? Va a llegar, va a viajar a través de las arterias y se puede llegar a atorar aquí porque disminuyó la luz y ya su diámetro es más grande que la luz y se va a atorar, ¿no? De aquí. Y aquí ocasiona la isquemia. Entonces, esos procesos, a pesar de que sea un ateroma relativamente pequeño y en formación, se puede llegar a desprender también y formar un émbolo de colesterol, ¿sí?, o un émbolo ateromatoso.
Bueno, hasta aquí tienen dudas. ¿De qué manera se puede desprender el ateroma, profe? Se desprenden por la acción de las células inflamatorias o los leucocitos, los macrófagos. Recuerdan que los macrófagos, aparte de querer destruir los agentes nocivos que se van formando en el cuerpo, también pueden llegar a destruir ciertas células sanas. Entonces, si esos macrófagos destruyen células que están alrededor de este ateroma, pues se va a poder desprender ese ateroma. Entonces, las células inflamatorias, por querer destruir esta acumulación de colesterol, lo que lograron es desprenderla y formar un émbolo. Profe, ¿Sí? un arteroma puede también generar la acumulación de líquidos al momento que se forma la isquemia y esto produce que no llegue suficiente oxígeno a las células. Puede provocar la acumulación de, ¿qué, perdón? De agua también en las células. O sea, como se vio anteriormente, pues que al momento de que les falta oxígeno a las células, estas conducen a la acumulación de agua. Entonces, al momento que se obstruye el flujo sanguíneo, eso genera que no llegue el nutriente a ellas. Sí, la hipoxia. Y la hipoxia tiene consecuencias como la acumulación de la oncosis. ¿Sí? Y la oncosis, pues hay necrosis de la célula. Así es. Bueno, eso es en cuestión de la acumulación de triglicéridos y depósito de colesterol. ¿Sí? Después tenemos otro que no es tan dañino, ¿sí? Que es la acumulación de glucógeno. Ahora, el glucógeno es un polisacárido, una molécula muy grande de glucosa, ¿sí? Son ramificaciones de glucosa muy grandes y principalmente en las células se encuentra como un almacén, ¿no? Las células hepáticas y el músculo almacenan la glucosa en forma de glucógeno. Esto es algo importante porque, ¿se acuerdan cuando veíamos lo de los solutos que se encuentran en las células? Y, por ejemplo, la glucosa era un metabolito, pues una molécula que jala agua. ¿Qué pasa, por ejemplo, qué pasaría con un hepatocito si almacenan la glucosa sin ramificaciones, que almacene toda la glucosa así nada más, sin esta formación de glucógeno? Porque es bien complejo, ¿no? Nosotros obtenemos glucosa a partir de glucógeno o almidón, ¿no? Traen glucosa, traen carbohidratos. Lo ingerimos, lo degradamos, ¿sí? A moléculas más pequeñas que sean ya glucosa, que ya no sean polisacáridos. Ingerimos moléculas muy grandes. En nuestro proceso de digestión hacemos moléculas pequeñas, las absorbemos
y después las volvemos a convertir en moléculas grandes para almacenarlas. ¿Por qué hace el organismo todo este proceso? ¿Por qué creen que lo haga? O sea, si lo tenemos ya como glucógeno o como almidón, ¿por qué no lo tenemos así de una vez por ejemplo, lo pasamos a los enterocitos? ¿Y por qué después que lo degradamos, lo volvemos a convertir en glucógeno, ¿no? Para almacenarlo, una molécula muy grande. Tengo entendido que primero se degrada porque el organismo, las enzimas de nuestro organismo no lo pueden digerir. Entonces, pues, no. Por eso, ¿no? Bueno, sí lo pueden digerir porque tenemos las enzimas digestivas, como la amilasa. Lo que no pueden es absorberlo. No se puede absorber una molécula tan grande, no puede pasar a través del enterocito. ¿Sí? Ajá, luego. Okay. Y yo me imagino que por lo que habíamos dicho de que la glucosa jala mucha agua, pues no se puede quedar como glucosa, sino habría pues bastante acumulación de agua, por ejemplo, en el hígado en este caso. Entonces se vuelve a almacenar en forma de glucógeno para que no ocurran esos problemas de acumulación. Así es. Si no, tendríamos a los hepatocitos como globos, ¿no? Si nosotros tenemos una célula, vamos a ver cómo los hepatocitos son así, ¿no? Como hexagonales. Nosotros tenemos unas células que son como hexagonales, que son hepatocitos. Y, por ejemplo, la osmolaridad de una solución está con respecto a la cantidad de solutos, no al tipo de solutos. Y entonces nosotros en este hepatocito podemos tener un glucógeno, ¿no? Un glucógeno. Podemos llegar a tener 2, que equivaldría a tener 2 glucosas, porque la osmolaridad va en relación a la cantidad de solutos y no al tipo de soluto. ¿Sí? Entonces una glucosa jalaría la misma cantidad de agua que un glucógeno, y por eso es que nosotros almacenamos glucógeno o almacenamos la glucosa en forma de glucógeno para que este hepatocito no jale tanta agua, ¿no? Y pueda almacenar una gran cantidad de glucosas. Ahora, los 2 tejidos que van a almacenar glucosa van a ser el hígado y el músculo. El hígado tiene la ventaja de que almacena la glucosa y la reparte hacia los tejidos, ¿sí? Hacia todos los tejidos. En forma de glucosa 6-fosfato. Y en el músculo se almacena en forma de glucógeno también, pero no tiene la capacidad del músculo de sacar esa glucosa. Entonces, toda la glucosa que llega al músculo se debe de gastar en el músculo, se debe de oxidar en el músculo. No puede salir, ¿sí? Esa glucosa, porque no se puede convertir en glucosa 6-fosfato. No puede salir. Hay otro tejido donde se puede acumular glucosa, ¿sí? Pero ahí en esos tejidos se acumula glucógeno en el hígado y en el músculo. Ahora, cuando nosotros vamos a observar, ¿sí?, esta acumulación, generalmente no es dañina la acumulación de glucógeno, a pesar de que sea excesiva, ¿sí? Y lo único que vamos a observar, si es teñida con una tinción que se llama ácido periódico de Schiff, ¿sí? La vamos a ver ligeramente roja, este glucógeno, y lo vamos a ver en forma de vacuolas, pero realmente en estos tejidos no tiene una significancia patológica, ¿sí? No ocasiona ningún problema. Ahora, tenemos otro tejido que es la sangre, en el cual sí ocasiona problemas el exceso de glucosa.
Y cuando está en la sangre, nosotros lo conocemos como una hiperglucemia. Si nosotros recordamos, la sangre se considera un tejido conjuntivo, ¿sí? Entonces, este tejido puede tener hiperglucemia. Y hay diferentes enfermedades que ocasionan la hiperglucemia, ¿no? La más conocida, pues la diabetes. Es una de las que más hemos oído que va a ocasionar esta hiperglucemia. Y esta pues sí tiene varias implicaciones, ¿no? en el organismo. Una de ellas es que cuando hay hiperglucemia es porque, en el caso de la diabetes, es porque no se puede utilizar la glucosa a las células, ¿no? No se les puede brindar esa glucosa a las células y no la pueden llegar a introducir para poder llegar a tener esa nutrición. Las células no se puede utilizar. Otras enfermedades que pueden llegarnos a producir la hiperglucemia es el hiperadrenocorticismo. ¿Se acuerdan que las adrenales, ¿sí? Hiper, elevado, adrenal, corticismo, elevada cantidad de cortisol por parte de la glándula adrenal. Y el cortisol, ya habíamos comentado que es una hormona que una de sus funciones es incrementar la gluconeogénesis. Gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? La formación de nueva glucosa a partir de las grasas que ya están formadas, la degradación y se puede formar la grasa. Así es la formación de glucosa a partir de elementos que no son glucosa, como los lípidos y las proteínas, ¿no? En el caso del cortisol, principalmente de los lípidos, ¿sí? Y entonces, si nosotros tenemos hiperadrenocorticismo, de los lípidos se están removiendo en grandes cantidades y se está produciendo glucosa, ¿sí? Y por eso es que hay una hiperglucemia. Y lo otro que puede suceder para que exista hiperglucemia, pues hepatopatías. Cualquier enfermedad que ocasione un problema hepático, ¿sí? Como el hígado es un almacén para la glucosa. Al existir daño en los hepatocitos, esa glucosa no se puede almacenar y permanece en la sangre, ¿no? Entonces, cualquier hepatopatía puede ocasionarnos esto. Profe, ¿podría repetir lo de hepatopatías, por favor? Que no lo entendí. Cualquier daño, por ejemplo, cualquier enfermedad o trastorno, que puede ser hasta, por ejemplo, una intoxicación, que ocasiona, por ejemplo, el alcoholismo. Una hepatopatía, ¿no? El alcoholismo ocasiona una intoxicación a los hepatocitos y muerte de células hepáticas. Por ejemplo, un envenenamiento con insecticidas ocasiona hepatopatías. En el caso de por ejemplo, los perros, hay una enfermedad que se llama hepatitis viral canina, ocasiona un daño hepático. En el caso de los rumiantes, tienen mucho un parásito que se llama fasciola hepática, ocasiona daño hepático. Pues cualquier enfermedad que ocasione daño hepático, ¿sí? Nosotros lo conocemos como una hepatopatía cuando, si se acuerdan de un poquito del término, cuando yo les comenté que se le agregaba lo de hepatía,
era porque sabíamos que estaba dañado el hígado, pero no sabíamos por qué. Entonces, una vez que se dañan los hepatocitos, no hay una forma que se almacene esa glucosa que estamos ingiriendo, y entonces permanece mucho tiempo en el torrente sanguíneo, hasta que se llega a almacenar en el poco hígado que existe o en el músculo. Y entonces una hepatopatía puede estar cursando con hiperglucemia. Ahora, la hiperglucemia, pues no la vamos a poder detectar microscópicamente. La hiperglucemia se detecta a partir de estudios sanguíneos, ¿no? De una química sanguínea. O hay unos aparatitos que son los glucómetros, que se utilizan más en los humanos, que van a medir la cantidad de glucosa en sangre. Bueno, ¿dudas que tengan? Hiperadrenocorticismo dijo que era acumulación de cortisol por parte de la glándula adrenal, ¿verdad? Secreción de mucho cortisol. Acuérdense, hiper es mucho, ¿no? Mucho cortisol de la glándula adrenal. O de la corteza adrenal. Por eso se llama cortisol, porque es secretado de la corteza adrenal. Bueno, después tenemos otro depósito que se le conoce como depósito de uratos. Ahora, los uratos son el producto final del catabolismo de las purinas. Las purinas son bases nitrogenadas, ¿sí? Adenina y guanina, que las encontramos en el DNA y RNA. Entonces, este catabolismo de las purinas, ¿sí?, en aves, reptiles, primates y en el perro dálmata, no poseen la enzima uratoxidasa. Y la uratoxidasa ocasiona hidrólisis del ácido úrico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las aves, reptiles y primates generalmente pueden secretar el ácido úrico, ¿sí? Y en el perro dálmata no puede secretar el ácido úrico como tal, lo tiene que transformar a alantoína a través de una enzima que se llama uratoxidasa. Y esta alantoína, una de sus características es que es soluble y se puede desechar a través de la orina. Entonces, en el caso de las aves, reptiles, por ejemplo, en las aves y reptiles, no sé si les ha tocado ver que tienen alguna, cuando defecan, ¿sí?, tienen cloaca, no tienen las dos vías de generar orina y generar heces, sino que es al mismo tiempo, ¿no? No sé si les ha tocado ver que hay más en las aves, ¿no?, que tenemos un poquito más de contacto, una parte blanca, ¿sí?, en las heces de las aves. Esos son los uratos, ¿no? ¿Sí? En las aves. Entonces la pueden desechar mucho más fácil. Y otras especies pues requieren de esta enzima uratoxidasa para hidrolizar el ácido úrico, convertirlo en alantoína y que esta alantoína
como es hidrosoluble, se pueda desechar a través de la orina. Y como el perro dálmata no tiene esa enzima uratoxidasa, si consume muchas purinas, pues va a tener problemas para desechar esos uratos. Ahora, ¿dónde encontramos más las purinas? En las carnes rojas, ¿no? Entonces, un aumento en la ingesta de estas carnes rojas, que tiene una gran cantidad de nucleoproteínas, pues va a aumentar la cantidad de uratos en la sangre. Y entonces lo conocemos como una hiperuricemia. Cuando tienes elevado el ácido úrico, tienes una hiperuricemia. Ahora, ¿qué puede causar esta hiperuricemia? Daño renal, porque los uratos, ¿sí?, al deshidratarse, generalmente se vuelven duros y entonces pueden llegar a formar urolitos en las vías urinarias. Los urolitos es lo que conocemos normalmente como piedras en las vías urinarias y los pueden estar formando desde en el riñón, ¿sí? Pueden llegar a obstruir la salida de la orina, ¿sí?, a través del ureter, ¿sí? Pueden impedir la salida de la orina ahí en el ureter. En la pelvicilla renal se pueden llegar a poner, pueden llegar a la vejiga, ocasionar irritación en la vejiga, ocasionar una cistitis. La cistitis es inflamación de la vejiga, y en la uretra pueden ocasionar una obstrucción uretral. Y entonces en toda la vía urinaria pueden llegar a ocasionar problemas. Ahora, los uratos, o cuando hay hiperuricemia, los uratos también se pueden ir hacia las serosas, ¿sí? Cuando hay una uratosis, entonces puede irse hacia las vías urinarias o hacia las serosas. ¿Dónde tenemos serosas? En el cuerpo. ¿Dónde vamos a ver esos uratos? ¿En el riñón? Sí, pero ¿dónde? ¿En la orina, profe? No. A ver, ¿qué es una serosa? ¿Es un recubrimiento? Es el Ajá. recubrimiento, mejor dicho, de los órganos, el recubrimiento exterior de los órganos y el abdomen y el pecho, hasta del estómago. ¿Y el qué, perdón? No la escuché. Estómago. A ver, otra vez, es el recubrimiento de los órganos. ¿Qué más? Del abdomen, el pecho y el estómago.
del abdomen, el pecho o el estómago. Entonces, ahora con sus propias palabras, dígame una serosa. A ver, Sofía. ¿Cómo? Ahora dígame una serosa. ¿Dónde está una serosa? Dice que en el pecho. ¿Cómo se llama la del pecho? A ver, Sofía, si está ahí todavía. Y aquí estoy, pero no sé, profe. Solo sé que es el recubrimiento exterior. pero Ajá, no sé ¿dónde lo cómo se encontró? llama. ¿Dónde lo encontró? ¿El pericardio? ¿Dónde lo encontró, Sofía? Permítame tantito. ¿Cómo que sí? ¿Dónde lo encontré? Ajá, sí. Sí, porque lo leyó en algún lado, ¿no? Sí, lo busqué en internet. Ajá. Ah, ok, pero ¿dónde? ¿En qué página? ¿Fue algún artículo o algo así? No, es un diccionario. Dice que es un diccionario. Ah, ok. Bueno. A ver, gracias, Sofía. Iris, quería participar. Sí, dije que el pericardio El pericardio. ¿Dónde está el pericardio, Iris? en el corazón. ¿En qué parte del corazón? Mm, no sabría decirlo. Está recubriendo el corazón. Bueno, bueno, las serosas, sí, sí recubren los tejidos y tenemos varios tipos o varias, lugares donde encontramos las serosas. Hace un momento les comenté que en los vasos sanguíneos, la última capa, ¿sí?, de los vasos sanguíneos yendo del lumen hacia la parte externa, la última era una serosa, y las serosas son tejido fibroelástico que sirve para protección y para evitar la fricción entre los órganos, ¿sí? Por ser un tejido fibroelástico, es un tejido muy resistente y evita la fricción. Y esta fricción también se ve disminuida porque las serosas generalmente tienen cierta cantidad de líquido, ¿sí? Y entonces en los órganos huecos nosotros encontramos serosas. Ahí es donde se puede depositar lo que son los uratos y vamos a verlo como pequeñas manchas, ¿sí?, que se van a presentar entonces en los vasos sanguíneos, en los intestinos, en la pleura, el pericardio, el peritoneo, ¿sí? En el caso de la pleura visceral y la pleura parietal, ¿sí? Ahí la vamos a encontrar y ahí se va a adherir y principalmente lo vamos a encontrar en las serosas que se encuentran en la cavidad abdominal. Una de las especies que en donde más lo llegamos a encontrar esto es en las aves, ¿sí? Otro padecimiento, ese es una uratosis, ¿no? Y ya hemos hablado que también se puede presentar en los túbulos renales, los ureteres,
En el caso de las vías urinarias, aparte de la uratosis, se puede empezar a formar urolitos, ¿sí? A partir de uratos, urolitos de uratos, que pueden impedir el flujo de la orina y la salida de la orina. En otras especies, por ejemplo, en el caso de los humanos, cuando se incrementa la cantidad de ácido úrico, ¿sí? Este ácido úrico o uratos se empiezan a acumular en las articulaciones, y principalmente en las articulaciones. También lo podemos ver en las aves, en las articulaciones que se encuentran más alejadas de la línea media. Por ejemplo, las articulaciones interfalángicas es un lugar generalmente común en donde vamos a ver la acumulación de uratos, y a esto se le conoce como gota artrítica o gota, la cual va a ocasionar pues dolor articular, molestia al caminar, lesiones graves, ya cuando es una forma avanzada, lesiones graves a la articulación, degeneración articular, ¿sí? Artritis, artrosis. ¿Qué es artrosis, profe? ¿Perdón? ¿Artrosis qué es? Artrosis es la degeneración articular y artritis es la inflamación articular. Ven, aquí vemos unas imágenes en donde están los uratos, ¿sí? Una uratosis, que también se le conoce como gota visceral, ¿sí? Aquí están lo que son los riñones de las aves. A nivel pulmonar también se puede observar. Vean, aquí está el pericardio. En el pericardio también, a nivel pulmonar, aquí lo tenemos en la pleura visceral. Aquí lo tenemos en el pericardio y en las serosas abdominales, ¿no? Principalmente aquí alrededor de los riñones. Y también tenemos gota articular, en donde hay una degeneración y inflamación de las articulaciones por la presencia de uratos. Y se van a ver como pequeñas manchas blancas, blanquecinas. Bueno, también tenemos el depósito de proteínas. Y estas proteínas, cuando cuando se empiezan a acumular en los tejidos, cuando se empiezan a depositar en los tejidos, se le conoce como amiloidosis. Y se le llama así amiloidosis porque tiene un parecido, a la hora que se tiñen, tiene un parecido a lo que son el almidón, ¿sí? Se parece mucho al almidón y por eso se le llama amiloidosis. Después se vio que eran proteínas. Estas proteínas son glucoproteínas fibrilares, ¿no? Que tienen un componente que se llama componente P. Ese componente P evita su degradación a través de las células fagocíticas. No lo pueden degradar y entonces empieza a acumular, ¿no? Tenemos dos tipos de amiloide. Un amiloide de cadena ligera, que proviene de la falla en la degradación de las inmunoglobulinas o los anticuerpos, y un amiloide que es AA, que es proteína asociada al amiloide, que son proteínas precursoras séricas, ¿sí? Que las encontramos en la sangre. Y esas proteínas precursoras séricas generalmente se producen en el hígado, ¿sí? Y entonces, al tener por ejemplo, todas estas proteínas, ¿sí? Que no se pueden degradar, entonces se originan a través de poder proteger al organismo, en el caso de las inmunoglobulinas, ¿no? Los anticuerpos son para protegerlo. Las proteínas precursoras séricas generalmente también están encargadas, por ejemplo, de la
cascada de la coagulación. Entonces, son una serie de protecciones al organismo. Cuando estas proteínas se generan en grandes cantidades, como por ejemplo algunas enfermedades, principalmente virales, ¿sí?, que originan que haya muchas inmunoglobulinas o muchas proteínas precursoras séricas, los fagocitos no las pueden degradar y entonces se empiezan a depositar. Ahora, se pueden depositar de forma localizada, en un lugar nada más, o de forma sistémica. Y también se ha clasificado en primaria o secundaria. Cuando es primaria, son amiloides de cadena ligera, ¿sí? Y cuando es secundaria, es proteína asociada al amiloide. Ahora, la forma sistémica, ¿sí?, la localizada, pues nada más es en alguna parte de algún tejido, pero aquí la que podría llegar a ocasionar más problemas, dependiendo del tipo de tejido, es la sistémica. Porque en el caso de la sistémica puede llegar a los riñones, y en los riñones tenemos los túbulos renales, en donde si hay un depósito de proteínas o una amiloidosis, interrumpe, ¿sí?, esta función que tienen de originar orina, de producir orina y de filtrar la sangre, ¿no?, y de sacar los desechos. Y entonces puede llegar a ocasionar una insuficiencia renal. Si este amiloide también, si es sistémico, se puede ir hacia los alvéolos, y en los alvéolos va a impedir el intercambio gaseoso. Entonces, va a depender del tipo de tejido. También se puede ir hacia lo que es la córnea, ¿sí?, hacia los ojos, y ocasionar un problema en los ojos, ¿sí?, de la visión, va a ocasionar un deterioro de la visión. Entonces, la parte sistémica, ¿sí?, que puede ser por amiloide de cadena ligera o proteína asociada al amiloide, puede llegar a tener repercusiones graves en algunos tejidos. ¿Cuándo lo vamos a ver? Cuando exista una enfermedad que estimule mucho la producción o exacerbe la actividad del sistema inmune. Y es ahí cuando nosotros podemos llegar a encontrar gran cantidad de amiloide. Por ejemplo, en el humano existe uno que se llama síndrome de Fanconi, ¿sí?, que son cristales o amiloides o proteínas que se encuentran en las células epiteliales de los túbulos renales y ocasionan esa producción de problemas en la producción de la orina, y por lo tanto no pueden desechar estos metabolitos que son a veces dañinos para el organismo. Puede ocasionar glomerulitis, ¿sí?, o glomerulonefritis, ¿sí? Cuando es glomerulitis, una inflamación del glomérulo porque se empiezan a depositar aquí en el glomérulo. Esta es una foto de un esquema de una nefrona, ¿no? La nefrona tenemos varias partes, ¿no? Una es el glomérulo, túbulo contorneado proximal, asa de Henle y túbulo contorneado distal. Cuando se afecta a partir de la amiloidosis el glomérulo, puede ocasionar una glomerulitis o una glomerulosis, una degeneración del glomérulo. Estas cadenas ligeras o las cadenas AL, ¿no?, que pues va a ser una amiloidosis en el glomérulo y va a dañar lo que es la nefrona. Ahora, a veces esto de riñón de mieloma, vamos a encontrar unos que se llaman cilindros en la orina. Estos cilindros de amiloide, ¿sí?,
se van a formar porque el amiloide se empieza a acumular en los túbulos, se forma esa aglomeración de los amiloides, de esas proteínas, y como es un tubo pequeño, esa forma la va a tomar este cilindro, y estos cilindros lo vamos a ver en la orina, ¿sí? Cuando vemos este tipo de cilindros en la orina, sabemos que el riñón está teniendo amiloidosis. Bueno, otros acumulaciones en la célula son los cuerpos de Russell. Y estos cuerpos de Russell no es otra cosa que van a suceder en las células plasmáticas. Son inclusiones paranucleares alrededor del núcleo que se van a encontrar en el retículo endoplásmico rugoso, y esto se debe a que estas células plasmáticas pues, son las que producen las inmunoglobulinas. Con los cuerpos de Russell en una célula plasmática es el acúmulo de inmunoglobulinas que no tiene ninguna repercusión patológica, ¿no? Es algo que hacen las células plasmáticas cuando se activan y producen anticuerpos. También tenemos algo que se conoce como degeneración hialina o necrosis fibrinoide, que se puede llegar a presentar en la pared de los vasos. Esta degeneración hialina es porque se removió esa pequeña cantidad de grasa que tiene en el tejido subcutáneo y se cambió, esa grasa cambia a una estructura que se llaman o que son mucopolisacáridos, que tiene una tonalidad un poco más transparente, por eso es que se le llama degeneración hialina, se asemeja a lo que es el cartílago hialino, ¿sí? Pero es por una degeneración de la grasa en el tejido subendotelial de los vasos. Esta degeneración hialina también la podemos encontrar en otros órganos, ¿no? Nada más que se le conoce, es parecida a la degeneración hialina, pero se le conoce como degeneración grasa. Y la podemos encontrar en la grasa, ya se los había comentado, en la grasa renal, en la grasa cardíaca y en la grasa del mesenterio de los intestinos. También tenemos enfermedades de almacenamiento lisosomal, en donde se incrementan esta se da principalmente, este almacenamiento lisosomal se da principalmente en algunos tejidos nerviosos, ¿sí? Y es por una alteración en el metabolismo de esfingolípidos, gangliósidos, mucopolisacáridos, por deficiencias enzimáticas congénitas. No se pueden degradar estos metabolitos y empiezan a acumularse. Se presentan principalmente en las neuronas. Bueno, hasta aquí, ¿tienen alguna duda? No dudas como tal, pero ¿No? pues sí me faltó alguna información, pero ya cuando suba la clase, pues la veo ahí, no hay problema. Bueno, pues si no hay dudas, entonces nos vemos la próxima clase. Gracias, profe.